En esta lección vamos a estar hablando sobre la dispensación cristiana, o mejor conocida como la ley de Cristo o segundo pacto. Esta es la ley que Jesús vino a establecer cuando Dios se hizo carne en el cuerpo de Jesús y estableció esta nueva ley. Esta ley comenzó con la muerte de Cristo Jesús. Cuando éste muere en la cruz del Calvario, establece la segunda ley, o sea, la ley cristiana. Pero esta ley fue enseñada por Cristo antes de morir. Se le enseñó a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles. En la carta de Hebreo podemos nosotros encontrar la transición desde la ley de Adán, aquella primera ley que fue dada, hasta esta última ley, la cual es de Cristo. Y en la carta de Hebreo 1:1 leemos lo siguiente. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces, en otros tiempos, por los padres y por los profetas. Aquí está haciendo referencia a la ley patriarcal y a la ley de Moisés. En estos postreros días, o sea, hoy en día, nos ha hablado por el Hijo, por Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora nos habla por medio de Cristo Jesús, el cual estableció esta nueva ley, este nuevo pacto. Dios habló por medio de su Hijo Cristo Jesús, el cual Jesús, instruyó las leyes a todos sus discípulos y a todos los creyentes. Jesús vino a este mundo y estableció este nuevo pacto, comunicando a todas estas personas estas nuevas leyes, las cuales Dios ordenó por medio de su Hijo. Entonces Dios habló por medio de Jesús, el cual instruyó sus leyes y mandamientos a sus apóstoles, a sus discípulos, para que de esta manera fuera establecido el nuevo pacto, o mejor conocido como la ley cristiana. Las enseñanzas de Cristo y la confirmación de estas enseñanzas que Cristo vino a establecer las podemos también leer en la carta de Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos 3 al 4, dice de la siguiente manera: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fuese firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hace una pregunta ahora: ¿cómo escaparemos nosotros, los que estamos bajo la ley de Cristo, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, o sea, esta salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Cristo Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Cómo testificó Dios entonces que esta ley que vino a establecer Jesús era ley divina? Bueno, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces Jesús no vino a establecer el nuevo pacto así por así, sin evidencia, sino que lo estableció con poder, lo estableció con señales y con prodigios, lo estableció con mucho poder, con el objetivo de dejar muy claro que Él era y sigue siendo el Hijo de Dios, y que su advenimiento era divino y fue divino. Por ejemplo, Dios, o sea, Jesús, estableció este nuevo pacto con muchos milagros. ¿Cuáles de estos milagros hizo Jesús? Multiplicó panes, sanó a muchos enfermos, sacó muchos demonios, dando a entender de que él tenía el poder sobre Satanás y lo sigue teniendo. Por eso expulsaba demonios, le dio vista a ciegos, hizo caminar a cojos, a paralíticos, hizo que Pedro caminara sobre el agua, entre muchas otras señales hizo Jesús con el objetivo de confirmar de que su nuevo pacto, su nueva ley era y viene de Dios. Entonces, Jesús hizo cantidad de milagros mientras él caminó por este mundo. Mas, sin embargo, cuando Jesús muere, él dijo a sus discípulos que no los iba a dejar solos y que les iba a mandar una ayuda especial para que el evangelio que Jesús ya les había enseñado
continuar esparciéndose por todo el mundo, porque Jesús no alcanzó a todo el mundo. Por eso necesitaba de los apóstoles para que este evangelio que Él les enseñó alcanzara hasta lo último de la tierra. Y ellos iban a seguir haciendo estas señales, estos prodigios, estos milagros hasta que la Biblia estuviese completa. La ayuda que Jesús les mandó a estos apóstoles para que siguieran predicando el Evangelio fue el Espíritu Santo, el cual Él les iba a ayudar, el Espíritu Santo, a confirmar el Evangelio con estas señales y con prodigios, justo como Jesús lo hizo mientras Él estaba en la tierra. Entonces los apóstoles, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que ellos también sanaban enfermos, sacaban demonios, daban vista a los ciegos y hacían otras cantidades de milagros para confirmar de que el evangelio que Jesús había predicado provenía de Dios. Entonces, la ayuda que Dios, o sea, Jesús le mandó a los apóstoles, la leemos en la carta de Juan 16, 13 y 14, donde dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu, esto es Jesús que les está hablando antes de que Él iba a ascender al cielo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará porque hará muchos milagros, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También en Marcos 16, los últimos versículos de Marcos nos dice el por qué o para qué servían estas señales que los apóstoles andaban haciendo cuando predicaban el Evangelio. Y dice Marcos: y el Señor, esto es después de la ascensión del Señor, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, o sea, los apóstoles, porque ellos fueron los que vieron a Jesús ascender al cielo, solo lees en Hechos 1, capítulo 1 en adelante, saliendo, o sea, ellos saliendo, predicaron el Evangelio en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con que, con señales, o sea, con milagros que les seguían. O sea, ellos predicaban la palabra de Dios y después que predicaban la palabra de Dios hacían señales para que la gente creyera de que el evangelio que ellos traían era el evangelio que Jesús había venido a dejar establecido. Los milagros de parte de los apóstoles surgieron para confirmar el evangelio de Cristo Jesús. Pero una vez, hermanos, la Biblia se completó, los milagros dejaron de suceder. Ya no podían más sanar enfermos, resucitar muertos, entre otras cosas, porque la Biblia ya estaba escrita, como lo dice aquí en Primera de Corintios, versículos 8, 9 y 10. Dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto es un artículo, o sea, una cosa, lo cual es la Biblia, entonces lo que es en parte se acabará. Los dones de hablar en lengua, de sanar, de hacer otras cosas, etcétera, se acabaron. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo perfecto. Ya tenemos la Biblia recopilada. Como ya tenemos lo perfecto, o sea, la Biblia, ya no hay necesidad de hablar en lenguas, ya no hay necesidad de confirmar la palabra de Dios con milagros, porque la Biblia ya está recopilada. Ya la tenemos en nuestras manos. Entonces la Biblia es la que nos enseña, nos instruye ahora en día, nos corrige y nos fortalece con el fin de que alcancemos la gracia ante los ojos de Dios y por ende poder salvar nuestra alma. La Biblia es la que nos traza el camino hacia la salvación, como lo dice Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios mismo, útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué entonces nos instruye, nos corrige en justicia, nos enseña? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también un texto muy clave es Juan 5:39, donde nos dice que escudriñemos las escrituras. ¿Por qué? Te dice el por qué. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿la qué? La vida eterna. Entonces, Dios ha dejado establecida su ley por medio de Cristo Jesús, el cual se le enseñó a sus apóstoles, y ellos hicieron milagros y diversas cosas extraordinarias para confirmar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero una vez la Biblia fue recopilada, estos milagros dejaron de existir, porque ahora la Biblia es la que nos enseña, nos instruye y nos lleva hacia Dios, hacia la vida eterna.